Ya estamos de regreso aquí en Proyecto Puente. Desde hace 2 días empezó a circular a nivel nacional la idea de los legisladores de Morena de iniciar un juicio político contra los ministros de la Suprema Corte. Esta noticia ya ayer se oficializó prácticamente porque ya los diputados de Morena dijeron que sí van por un juicio político contra los ministros de la Suprema Corte por no acatar la austeridad republicana y otros temas más. Para platicar de esto y para saber si es procedente, porque ya hizo un análisis al respecto nuestra colega reportera Erika Flores. Hacemos contacto con nuestra colega de La Silla Rota. Erika, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Conrado? Buenos días. Pues aquí para contarles cómo está esta información. Resulta que el partido de Morena en la Cámara de Diputados presentó una solicitud de juicio político contra los 11 ministros de la Corte porque consideró que como no acatan la austeridad republicana y no desean bajarse el sueldo, pues que están contraviniendo la ley. Nosotros hemos dado seguimiento a este tema desde hace varios meses y lo que hemos encontrado en general es que pues no es fácil bajarse el sueldo, no porque los ministros puedan o no querer, sino porque la medida que austeridad republicana que se impuso en este gobierno no puede modificar las contrataciones, en este caso los procedimientos legales y las asignaciones de sueldo que recibieron los ministros desde el sexenio anterior. A pesar de que ya existe la ley de austeridad desde 2019 y que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que tiene que ser una política prácticamente que debe de respetar todo el gobierno, están entrampados en esta parte jurídica. Ahora, en la Cámara de Diputados, esta propuesta de Morena, a que se presentó de último momento, pues no ha sido muy bien recibida por los partidos de oposición. Ellos han considerado en general que es una medida mediática, porque consideran que, a final de cuentas, tampoco se puede obligar que los ministros se reduzcan el sueldo porque contraviene el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidades. ¿Esto qué significa? Que aunque se exponga que por juicio político se pueda proceder contra los ministros, quedaría solamente bajo ciertos criterios. Por ejemplo, solamente si es ataque a las instituciones democráticas, que no tiene nada que ver con el sueldo. Con la forma de gobierno republicano, que tampoco tiene nada que ver con el sueldo. Al final de cuentas, con esos dos elementos no se cumple, ¿no? En los presupuestos de la administración pública. Son las causales por las cuales no procedería un político, en este caso, aunque Morena propone que pudiera ser porque no se respeta la ley de austeridad, el artículo 7 de la Ley Federal de Responsabilidad menciona que pues si hay solamente violaciones graves sistemáticas a los presupuestos de la administración pública, ese es el criterio que está manejando Morena. Sin embargo, lo que es real es que también están entrampados en la parte legal de que no se puede reducir el sueldo porque la ley de austeridad republicana se publicó posterior a que se hizo esta asignación de los salarios de los ministros de la Corte. Erika, ahora, otro dato, mande. Perdón, déjame que te interrumpa rapidito, es que se nos cortó cuando nos estabas explicando los motivos por los cuales puede existir un juicio político. Son varios, escuchamos los dos primeros. ¿Nos puedes completar cuáles son los casos? Por supuesto. Ajá, por favor. Ok, continúo. El primero era el ataque a las instituciones democráticas. No se cumple ese criterio. El segundo es que en este caso los ministros pudieran estar contra la forma de gobierno republicano. Tampoco ya ha pasado ese dato, ¿no? Violaciones a derechos humanos, tampoco. Usurpación de atribuciones, perjuicios graves a la federación, tampoco. Violaciones graves y sistemáticas a los presupuestos de la administración pública, quizás esa podría ser la causal que maneja Morena, pero el argumento que ha manejado la Corte es prácticamente lo que comentábamos inicialmente. La Ley Federal de Austeridad Republicana se dio a conocer en 2019 y la asignación de sueldos de los ministros viene desde el sexenio anterior. Ahora, es importante contextualizar que en este tema el mismo criterio utilizó el gobierno federal cuando pretendió que los consejeros electorales del Instituto Nacional también se redujeran el sueldo. Y el argumento que ellos plantearon en la acción de inconstitucionalidad que presentaron ante la Corte fue la misma. No pueden reducirse el sueldo porque estos ya fueron estipulados desde antes de la ley de austeridad republicana y que solamente en todo caso corresponde a ejecutar esta reducción de sueldo para los consejeros que llegaron posterior a la ley de austeridad republicana en 2019. Sin embargo, tanto en el INE como en la Corte no se ha aplicado el criterio de decir, bueno, tú fuiste un ministro elegido hace 2 años, pues entonces a ti te toca menos sueldo que los que entraron en el sexenio anterior. Es decir, los están manteniendo en la misma etapa de igualdad que el resto de los ministros, o en este caso de los consejeros de la Corte.
Ahora, el último dato relevante que habría que tomar en cuenta en ese sentido es que pues en la Cámara de Diputados los juicios políticos pasan por la comisión de jurisdiccional y esta comisión no se ha instalado en la Cámara de Diputados, aunque la preside Morena. Y suponiendo que procediera el tema, lo que es una realidad es que antes de la solicitud de juicio político de los ministros de la Corte hay casi otras 50 tramitadas también desde anteriores legislaturas en la Cámara de Diputados, y otra de las más relevantes es la misma que interpuso Morena en la anterior legislatura contra los consejeros electorales que ya ni siquiera están en el instituto, que en este caso son Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. O sea que para que esto pase tendrían que instalar la comisión y la comisión sacar adelante todos los pendientes. Así es, de hecho la comisión no se ha instalado. Tendría que sacar todos esos pendientes, a menos que Morena decidiera pues modificar el orden en el que se han interpuesto estas solicitudes de juicio político y empezar en este caso por la última. Es una de las razones por las cuales los partidos de oposición han considerado que esto se trata más de un tema mediático. Ahora, el último dato importante que hay que darles es que aunque Morena presentó esta solicitud a nombre de toda la bancada, designó que el coordinador o el representante de la bancada para esta solicitud de juicio político fuera el diputado Alejandro Robledo. ¿Quién es él? Bueno, pues es un diputado que la verdad es que ha tomado más notoriedad mediática porque ha sido prácticamente el alfil de Morena, o al menos como lo vemos varios reporteros que cubrimos la Cámara últimamente, y que se ha dedicado pues a ser prácticamente un alfil mediático de Morena en temas que son como muy mediáticos. Para que la gente pueda entender, es el diputado que dijo en algún momento que hay que obradorizar el Poder Judicial. Ok, ya, claro. Ya con eso tenemos como que el contexto, sin afán de simplificar, pero no es un diputado que podamos reconocer por la calidad de sus iniciativas en el Congreso, que ese es uno de los factores para evaluar pues qué diputados son los que podrían a lo mejor destacar y merecer, en este caso quizás la figura de la reelección en las próximas elecciones federales. Conrado. Claro, nos quedamos entonces con toda esta información, Erika, porque creo yo que vale la pena hacerle ver a las personas que una cosa es lo que se dice en la rueda de prensa, lo que aparece de pronto en todas las redes sociales, y otra cosa es el procedimiento que se tiene que seguir para que las cosas sean efectivas. Y en el procedimiento es donde nos podemos quedar solamente con la nota escandalosa, pero hay mucho que avanzar antes de siquiera decir, lo están analizando en comisiones. Sí, incluso hay un dato que les vamos a comentar brevemente. Cuando se dio a conocer esta información el miércoles por la noche, la bancada de Morena únicamente nos informó de manera muy escueta a través de un párrafo con la primera página del documento que interpusieron con la solicitud de juicio político. Ahí venía solamente el nombre de 4 de los ministros. Sí. Entonces nos quedamos con la duda de, bueno, ¿son 4 o son 11 o cuántos y quiénes son? Lo que yo pude rastrear en corto con algunos diputados que pidieron que reservara su nombre, es que esta iniciativa inicialmente iba contra 8 ministros de la Corte, que era un total de 11, que estaban excluidos de esta solicitud 3 ministros que son afines a la 4T, que claro. Estamos hablando del ministro Arturo Saldívar, que fue el anterior presidente de la Corte, y las 2 ministras que son cercanas a la 4T, Yasmín Esquivel, que se dio envuelta en un escándalo mediático por el presunto plagio de tesis en la UNAM a nivel de licenciatura, y la ministra Loreta Ortiz, que también recordemos que es esposa de un funcionario muy relevante dentro de la 4T y que siempre ha estado cerca del presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es. Estuvimos pidiendo durante el transcurso de las 9, 11 de la noche que nos facilitaran el documento completo, y la versión que nos llegó es que el propio diputado Robledo dijo pues que no lo tenía. O sea, ¿cómo no va a tener un documento que él interpuso, no? Entonces desde ahí te quedas como, bueno, me genera un poco de duda, ¿no? Claro, totalmente. La información que a mí me dieron es que eran solamente 8 que estaban estos 3 excluidos, y cuando ya rolan el documento completo o lo comparten, ayer en la mañana, resulta que ya no eran los 8 diputados y los 3 excluidos que me habían comentado, sino la totalidad de los 11. Okay. Aunque es información no confirmada, la impresión que nos quedó a muchos es que se corrigió, existe la posibilidad, aunque no lo podemos confirmar, que se modificó ese documento para que incluyeran a los 11 y evitar pues que hubiera esta diferenciación de los 3 de la 4T, no pedimos juicio político contra ellos, pero contra los otros sí.
La versión oficial es que van los 11, o ese es el documento que finalmente compartieron con la prensa, pero la oposición sigue diciendo que van a frenar este tema. Recordemos que ayer también el Instituto Nacional Electoral ya dio luz verde al registro del Frente Amplio por México. Así es. Y también hay que ver qué consecuencias jurídicas va a tener eso o mediáticas dentro de la Cámara de Diputados, pero hasta ahorita se ha considerado de entrada más como un tema mediático que en realidad un tema legal que tenga lógica y razón de ser, Conrado. Mira, al final los cambios de documentos en la historia reciente de la Cámara de Diputados hemos visto que son denuncias constantes, ¿no? Cómo cambian dictámenes aparentemente de un ratito a otro. Así que no dudo que haya cambiado el documento de un ratito a otro en lo que te llegaba el WhatsApp o en lo que lo filtraban a los correos electrónicos. Pero sin duda, este tema, Erika, ¿tú qué nos recomiendas? ¿Tú que estás allá? ¿Le tenemos que poner la lupa a este tema o es un tema que nos servirá para poderlo llevar en columnas de opinión y de política mexicana? ¿Cómo lo ves tú? ¿Es en serio o nos quedamos así nomás, vamos a esperar el seguimiento? Sí, 20, por favor. Sí, yo sería de la idea de que le demos seguimiento, o al menos es lo que vamos a hacer acá en la Cámara de Diputados. Ajá. Pero yo creo que el tema no va a prosperar y es muy probable que pase lo mismo con que pasó con las solicitudes de juicio político que en su momento presentó Morena contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Claro. Nada, claro, ¿no? Totalmente. Sin embargo, es importante destacar también para el auditorio y para ustedes, pues que este tema trae como contexto que la semana pasada Morena presentó ante un representante de la Corte las conclusiones de un foro que ellos llevaron a cabo para presentar una reforma al Poder Judicial en el próximo periodo de la Cámara de Diputados que inicia en septiembre. Y ahí sí fue todo como mucho amor, ¿no? Así de, ay, sí, les vamos a presentar las conclusiones bien bonitas. Entonces, prácticamente lo que nos dijeron los expertos es que hay que hacer una reforma al Poder Judicial. La que el ministro que mandó la presidenta Norma Piña dijo, sí, yo recibo el documento, lo vamos a revisar. Nada más tengan presente pues, que la Corte no son nada más 11 ministros, somos un promedio de 45,000 funcionarios a nivel nacional. Claro. Morena estaba como, digamos, o al menos la imagen que dio su presidente, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, fue como un poco empoderado en el hecho de decir, y vamos con una reforma al Poder Judicial contra ustedes, y sin embargo fue el PRD quien le aclaró, oye, estas conclusiones son de un foro que presentaste tú a título personal como bancada, no son parte de un proceso legal de la Cámara. Ya dijeron, bueno, tienen razón, entonces vamos a organizar ya los foros que va a convocar la Cámara para la reforma al Poder Judicial, y en eso estamos, ¿no? Así es. Entonces es como muy mediático que la semana pasada mucho amor con la Corte, vamos a puentear con ustedes una reforma al Poder Judicial, y a la semana, ¡pum!, les dan con una solicitud de juicio político, ¿no? Esa es la parte que nos hace como cuestionar mucho el trasfondo del tema, y por eso ha sido como muy considerado más un tema mediático, Conrado. Erika, te queremos agradecer muchísimo el contacto esta mañana. Sabemos que allá las vacaciones son prácticamente una ilusión para los periodistas. Muchas gracias por el contacto esta mañana. Al contrario, los mantendremos informados de eso y estamos al pendiente también de las campañas de las corcholatas y de cómo avanza el proceso del Frente Amplio por México. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días, Erika Flores. Ella es periodista de La Silla Rota, que hace contacto a Proyecto Puente para platicarnos de qué va este tema del juicio político contra ministros. Mire usted, se hace rueda de prensa, se platica, se discute, se analiza, y el tema del INAI, pues ahí lo dejamos. Sigue esperando, seguimos viendo qué es lo que vamos a hacer. Vamos a un corte comercial aquí en Proyecto Puente.